En esta diapositiva se explican algunos aspectos relacionados con el sistema de replicación. Entonces, cuando Watson y Crick propusieron su modelo de la doble hélice, ellos predijeron que la replicación podría ser semiconservativa. Eso fue demostrado después experimentalmente, que durante el proceso de replicación las cadenas se tenían que separar y la síntesis se tenía que ir haciendo simultáneamente. Por lo tanto, predijeron la existencia de unas horquillas de replicación y dijeron que deberían haber unos sitios de origen de la replicación, uno o varios sitios, y que esos sitios deberían ser fijos. Entonces, en esta figura nos muestran un DNA de doble cadena, se separa simultáneamente, se da la síntesis con la separación, se forman horquillas y al final se producen dos cadenas de DNA, donde una cadena sirvió como plantilla y la otra cadena se sintetizó. Por lo tanto, el proceso de replicación era semi-conservativo, lo cual se demostró posteriormente con los experimentos que se explicaron en otro video anterior. Aquí se marcaron nucleótidos con un radioisótopo de hidrógeno, el tritio. Entonces, esos nucleótidos que se incorporaban en el DNA que se estaba sintetizando estaban radioactivos, entonces se podría ver el proceso de replicación en cualquier momento. Detuvieron el proceso de replicación y ¿qué vieron? Un DNA circular unido a otro DNA circular con una estructura que en el libro llaman de estructura teta, y estas eran las horquillas de replicación. Entonces, efectivamente, se comprobó la predicción de Watson y Crick de que se formaban horquillas de replicación porque la separación de las cadenas se estaba dando de manera simultánea con el proceso de polimerización, con el proceso de síntesis del DNA. Pero este experimento no nos decía nada si el proceso a partir de un sitio de origen de la replicación era unidireccional o era bidireccional. Entonces aquí hay un diagrama que nos muestra si el proceso es unidireccional a partir de este sitio de origen de la replicación, entonces se inicia en un sentido y termina cuando llega al sitio de origen de la replicación. Entonces el sitio de origen de la replicación y el sitio de terminación de la replicación serían el mismo. Ahora, si la replicación fuera bidireccional, entonces habría un sitio de origen de la replicación, hacia aquí habría replicación, en este sentido habría replicación, y el sitio de terminación de la replicación sería completamente diferente, estaría a 180 grados del sitio de origen de la replicación. Entonces hicieron unos experimentos también marcando con una X cantidad de radioactividad. Entonces eso marcaba los cromosomas que se estaban replicando, pero cuadruplicaron, aumentaron 4 veces la radioactividad cuando la replicación estaba terminando. Entonces por eso el sitio de terminación de la replicación aquí está más oscuro, porque hay mayor cantidad de radioactividad, y esa mayor radioactividad también la dejaron hasta que se iniciaba una nueva ronda de replicación. Entonces aquí el sitio de origen de la replicación también se muestra más oscuro porque tiene 4 veces mayor radioactividad. Entonces, ¿qué demostraron? Que el sitio de origen estaba a 180 grados del sitio de terminación de la replicación. Por lo tanto, este es un experimento que comprueba que el proceso de replicación es bidireccional. En los eucariotes, entonces, los DNA son mucho más largos. Hay varios sitios de origen de la replicación, y a partir de cada sitio de origen de la replicación también la replicación se hace de manera bidireccional. En esta parte de la diapositiva nos están mostrando la manera como se van uniendo los nucleótidos en la cadena que se está polimerizando. Entonces debe haber una plantilla, debe haber un primer que aporte un extremo 3', que es quien hace el ataque nucleofílico. Aquí está el nucleótido que se va a agregar. Entonces, ¿qué nos están mostrando en esta parte de la figura? Que el oxígeno del extremo 3' de la cadena que se está sintetizando hace un ataque nucleofílico al fosfato alfa del nucleótido trifosfato desoxinucleótido trifosfato, se rompe el enlace
entre el fosfato alfa y el fosfato beta y se liberan los fosfatos beta y gamma en forma de pirofosfato. Y este nucleótido de guanina quedó incorporado a la cadena que se está polimerizando. Lo mismo nos dicen se va a repetir con este nucleótido o desoxinucleótido trifosfato de adenina, porque en la plantilla hay una timina. Entonces el nucleótido que se tiene que agregar es un nucleótido cuya base nitrogenada tiene que ser la base complementaria a la timina, es decir, la adenina. Aquí nos están mostrando también la reacción. Entonces en el sitio de reacción nos dicen para la reacción se requiere un DNA que sirve de plantilla, un DNA que sirve de primer o RNA que sirve de primer, que tiene el extremo 3' con un grupo hidroxilo cuyo oxígeno es el que va a hacer el ataque nucleofílico. En el sitio también hay unos iones de magnesio que están marcados aquí como A y B. Esos iones de magnesio se mantienen ahí porque forman interacciones con unos ácidos asparticos que pertenecen a la DNA polimerasa. Entonces además estos magnesios ustedes ven que están formando interacciones también con el extremo 3'. ¿Para qué hacen esta interacción con el extremo 3'? Para que el OH se ionice, es decir, libere el hidrógeno, el oxígeno que con carga negativa y se aumente la capacidad nucleofílica. Este magnesio está ayudando a posicionar el nucleótido que se va a incorporar. Entonces está formando interacciones con el fosfato alfa, el fosfato beta y el fosfato gamma del nucleótido que se va a incorporar para mantenerlo en una posición correcta. Y este magnesio está formando interacciones con el extremo 3' del primer y también está formando interacciones con el fosfato alfa del nucleótido que se va a incorporar y con los ácidos asparticos. Entonces como esto se protona, entonces este oxígeno hace un ataque nucleofílico para que se forme el enlace entre el oxígeno y el fosfato alfa y que este nucleótido quede unido al extremo 3'. Aquí nos están mostrando, nos hablan de que la primera DNA polimerasa que descubrieron era una DNA polimerasa 1, que la DNA polimerasa 1 tenía un tamaño aproximado de 103.000 Dalton o 103 kilodalton, que cuando esta DNA polimerasa 1 se rompía o se le hacía proteólisis con unas proteasas que podrían ser la subtilisina o la tripsina, se rompían dos fragmentos que eran un fragmento de 68.000 Daltons, que era el llamado fragmento cleno de la DNA polimerasa, que ese fragmento cleno de la DNA polimerasa entonces tenía el sitio catalítico polimerasa, es decir, el que catalizaba la unión de los nucleótidos, la polimerización, y un sitio catalítico exonucleasa 3', 5', que quitaba nucleótidos del extremo 3', es decir, si la polimerasa agregaba un nucleótido equivocado, la misma DNA polimerasa podría corregir esos errores. Entonces mediante su actividad exonucleasa 3', 5', quitaba el nucleótido y lo volvía a agregar para corregir ese error. Entonces es un mecanismo de corrección de errores que tiene la misma DNA polimerasa 1. Y la DNA polimerasa 1 entonces cuando era proteolizada con subtilisina o con tripsina producía un fragmento de 35 kilodaltons que tenía la actividad exonucleasa 5', 3', es decir, que quitaba nucleótidos ya no del extremo 3', sino quita nucleótidos del extremo 5'. Entonces aquí nos muestran cómo la DNA polimerasa con sus actividades exonucleasa, con sus actividades polimerasa en primer lugar y con sus actividades exonucleasa 5', 3', puede actuar. Entonces aquí nos están diciendo que la plantilla, que una de las opciones de plantilla puede ser un DNA circular, y nos mencionan ahí varios virus, el fago M13 por ejemplo. Entonces la plantilla puede ser circular, se une un primer, la actividad polimerasa
agrega nucleótidos hasta que se encuentra el extremo 5' del primer y ahí la DNA polimerasa deja de actuar. Que la plantilla también podría ser un DNA lineal al cual se uniría un primer, entonces la DNA polimerasa simplemente lo que haría es catalizar la unión de nucleótidos hasta que encuentra el extremo 5' de la plantilla y se suelta. Que el primer podría ser la misma plantilla que se pliega sobre sí misma formando un loop o un hairpin o una asa y un tallo. Entonces aquí queda el extremo 3' y al extremo 3' la DNA polimerasa cataliza la adición de nucleótidos hasta alcanzar el extremo 5' de la plantilla, que puede ser un DNA de cadena lineal, se une el primer y la DNA polimerasa entonces cataliza la unión de nucleótidos hasta que encuentra un extremo 5' y ella no puede unir estos dos fragmentos. Entonces aquí queda un NIC, una interrupción, porque falta un enlace fosfodiéster. Entonces ahí para la DNA polimerasa. Y nos dicen que la otra opción es que la DNA polimerasa entonces actúe sobre una plantilla de cadena sencilla según un primer, ella cataliza la unión de nucleótidos hasta que alcanza el extremo 3', pero ya no para, sino que empieza a desplazarlo. Entonces produce un colgajo aquí de DNA o RNA de cadena sencilla y ella sigue agregando nucleótidos porque desplaza el DNA que está unido a la... Entonces a esta le llaman síntesis con desplazamiento de una de las cadenas y produce una estructura que en el libro llaman el flap. Aquí finalmente entonces nos están mostrando que una estructura, digamos, generalizada para las DNAs polimerasas. Nos dicen que las DNAs polimerasas tienen una estructura parecida a la de una mano. Entonces estos serían los dedos de una mano, este sería el pulgar de una mano y esta sería la palma de la mano. Aquí la DNA polimerasa abrazaría al DNA. Aquí nos dicen que estaría el sitio activo de el sitio polimerasa, que estaría en la interfase, digámoslo así, entre los dedos y la palma, en la parte superior por lo menos aquí de la figura, y que hay un sitio exonucleasa 3', 5', que según en el libro, este sitio polimerasa y este sitio exonucleasa 3', 5' están separados por una distancia de 3 nanómetros. Entonces aquí el extremo el extremo 3' de la cadena que se está sintetizando no está en el sitio polimerasa, sino está en el sitio de corrección de errores porque se está corrigiendo un error. Y que esta estructura que tiene el fragmento cleno de la DNA polimerasa 1 es muy parecida también, casi idéntica a la estructura de una polimerasa de fago T7, que es un virus de bacterias, con la excepción, dicen en el libro, que hay una de las subunidades de la polimerasa del fago T7 que es codificada por E. coli, que se llama la subunidad tioredoxina.